Buenas noches, estamos en el programa Tiempo Metalúrgico del capítulo de Ingeniería Metalúrgica del Colegio de Ingenieros de Perú. Quien les habla, el ingeniero Prudencio Rivera, vocal del capítulo. Esta noche tenemos la presencia del ingeniero expositor Cameron Stockman, que nos va a hablar acerca del tema relaves enteros de flotación, la tecnología que existe actualmente respecto a los relaves filtrados. Ingeniero, buenas noches, gusto de saludar. Buenas noches. Quisiera que usted me explique brevemente qué experiencia tiene respecto a los relaves filtrados en Latinoamérica. Sure, yeah. So our company has had quite a bit of experience filtering tailings throughout Latin America with projects in Brazil, Chile, and Mexico right now. Básicamente nuestra compañía ha tenido éxito en la filtración de relaves en México, Brasil y Chile. Tenemos entendido que aquí en el Perú tenemos empresas que ya están aplicando la tecnología de relaves filtrados. ¿Qué diferencia hay entre esa tecnología que ya existe en el Perú de relaves filtrados con la que ustedes están proponiendo? Claro. So there's a variety of technologies that allow for tailings filtration, of which ceramic disc vacuum filtration is one of them. Hay una variedad de tecnologías para la filtración de relaves para ese tema. La parte de filtración cerámica al vacío es una de las posibilidades disponibles para ese tema. But I would kind of define the main differences as the application of the ceramic membrane. So the most common method of filtration utilizes cloth. Whereas our technology uses a microporous ceramic material. Básicamente la diferencia principal de la creación de la filtración de relaves por medio de nuestras tecnologías es la aplicación de cerámicas microporosas. La tecnología tradicional para la filtración de relaves utiliza lonas. En este caso estamos aplicando cerámicas microporosas a nivel capilar. And that allows for two things. One, the recovery of ultrafine particles, and in the application of tailings filtration, typically a much lower energy consumption as well. ¿Cuál es la ventaja de filtrar relaves con el método de cerámica comparativamente con el método tradicional? ¿Cuál es la eficiencia en la filtración? Como ha mencionado el ingeniero Cameron, lo que tenemos es que la capacidad de hacer la retención de las partículas más pequeñas, además con un consumo de energía muy bajo. Okay. Entonces es un diferencial bastante interesante comparado con las tecnologías más tradicionales. Respecto a la humedad de esos relaves filtrados, al final, ¿qué humedad tienen comparado con un método tradicional? So typically our projects range from about 12 to 20% residual moisture content, and that's typically dependent on the material that we're filtering. Claro. Normalmente en nuestros proyectos trabajamos desde 12 hasta 20%, entonces está en un rango típico de humedad residual para relaves filtrados, para relaves secos. Okay. ¿Qué empresas aquí en el Perú se han interesado por el método que ustedes proponen? I would say there's many companies that are at least at the evaluation stage of this particular type of technology and the application of it for filtering tailings. Tailings filtration in general is an emergent practice. It's only really taken hold in the industry over the last 5 to 10 years. So we're seeing an increased rate of adoption throughout the industry and specifically here in Peru as well. La cuestión de relaves filtrados es una tendencia mundial, vamos a así decir. Entonces acá en Perú ha crecido el número de compañías que están interesadas en ese tema, especialmente en los últimos 3-5 años, donde las tecnologías han presentado los resultados más interesantes y por tanto hay una adherencia más grande de esas compañías a ese tipo de proyecto. ¿Todavía existe más para investigar respecto a la tecnología de filtración de relaves o ustedes creen que ya realmente ya se ha terminado con investigar toda esta tecnología de procesamiento con relaves filtrados? Yeah, so our scope of work begins with the scoping or the evaluation, the investigation and the feasibility of filtration of tailings and follows through the full life cycle of a project through to engineering, feasibility, construction and fabrication, and then after sales, service and support. So we're involved throughout the entire life cycle of a project, and we've got
capability to do design work in our own laboratory as well that we work with. So. La compañía que usted es socio fundador, Mini System, ¿qué tiempo tiene de experiencia trabajando en el tema de filtración de relaves a nivel mundial? So we've been operating for 7 years. We were founded in 2012. And we've been, one of our first projects actually was filtering tailings, iron ore tailings in Brazil. So since the beginning of the company, we've been building our portfolio in the sector. ¿Cuántas en el mundo se han implementado este tipo de tecnologías? ¿En qué partes, más o menos aproximadamente, cuántos países tienen implementada esta tecnología? So we've seen a number of companies adopt the technology in Brazil, in Chile, and in Mexico. So we have 6 filters operating in Mexico on a variety of different projects. By the end of this year, we'll have 4 systems in Chile operating on a variety of different copper and base metal projects. And in Chile, or in Brazil, we'll have 7 filters operating on iron ore. Una última pregunta interesante respecto a la vida útil. Normalmente los relaves, o sea, la tecnología de relaves filtrados que usan actualmente en el Perú es con lonas, como tú mencionas, tanto puede ser con filtro prensa o discos. Comparativamente con el método de cerámica que ustedes emplean, ¿qué tiempo dura la cerámica en el filtro para este proceso, esta tecnología? ¿Tiempo? Básicamente trabajan mientras 12 hasta 14 meses en la parte de relaves, la duración de las placas cerámicas. Entonces tenemos una durabilidad en comparación con otros sistemas que utilizan la lona más grande, lo que reduce los costos laborativos y aumenta el tiempo de disponibilidad de los equipos. O sea, los platos, en este caso, son cerámicos. Sí, los platos cerámicos. Los platos son cerámicos, comparativamente con las lonas que se usan, los filtros tradicionales, ¿no? El costo de estos platos cerámicos, ¿cuánto es comparativamente con una lona? So on a CapEx basis, per square meter, it is more expensive, but typically the life expectancy is also much higher as well. So on a typical cloth filter, you're changing your cloths every 3,000 hours. Whereas on a ceramic disc filter, you're ranging upwards of 10 to 12,000 hours before you need to replace the cloth or the ceramic plates. Entonces lo que está diciendo es que normalmente en términos de CAPEX las inversiones son más grandes, pero las cerámicas trabajan mientras 10 a 12 mil horas, en cuanto a las lonas llevan como que 3.000 horas para llegar en su punto de cambio. Ok, bueno, agradecemos la presencia del ingeniero Cameron Stockman. Felicitaciones, ingeniero. Esperamos que esa tecnología que ustedes nos van a informar el día de hoy, algunas empresas del sector minero se interesen mucho por ello. Muchas gracias. Muchas gracias.